El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Hola, hermanas y hermanos televidentes de Extra Plus, reciban como todos los domingos nuestro saludo de amor y paz en Cristo Jesús, con nuestra hermana Normiliana Martínez, para llevar a ustedes nuestras reflexiones sobre las lecturas que se proclaman en la Santa Eucaristía de este domingo 12 de febrero del año 2023, y que en la liturgia de la Iglesia Católica es el sexto domingo del tiempo ordinario. Comenzamos dándole gracias a nuestro Padre Celestial por su amor, por su misericordia, por su fidelidad, que nos permite estar aquí, en este programa, en este país de gran riesgo sísmico. Aquí estamos por el amor y por la misericordia del Señor. Esto lo digo porque estoy realmente impactado por lo que ha ocurrido en el Medio Oriente, en Turquía y en Siria y en zonas adyacentes. Es una cosa terrible. El Señor tenga misericordia de esa población, de esos países, de las víctimas o de los familiares de las víctimas, miles de víctimas. Señor, ten piedad y ten piedad de nosotros también. Yo le pido perdón por mis fallas, por mis debilidades, por mis pecados, y le pido que su Santo Espíritu me ayude, me guíe, me ilumine, me guíe, me dé protección y me libre de toda tentación. Se lo pido en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Amén, amén, amén. Amén, Sí. amén. Sí, Normiliana. Hemos llegado pues a la sexta semana del tiempo ordinario. ¿Qué te parece? ¿Cómo vamos? De rápido. Ya estamos a 2 semanas de entrar a la cuaresma. a la cuaresma. El 22 estamos a 2 semanas, sí. Y bueno, tenemos que la primera lectura es del libro del Eclesiástico, capítulo 15, versículo del 16 al 21. El salmo responsorial es el 118. La segunda lectura es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo del 6 al 10. Y el Evangelio. Así, el santo, ya dije el salmo, ¿verdad? Ah. Sí, el salmo. Sí. Ya lo dije. Y el santo. El 118. Sí, el salmo. Ok. Sí. Pensé de prontito que no lo había dicho. El Evangelio, el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5 del 17 al 37. Esas son todas estas lecturas para este sexto domingo del tiempo ordinario. Comencemos entonces con la primera lectura. Lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 15, versículos del 16 al 21. Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos. Permanecer fiel a ellos es cosa tuya.
El Señor ha puesto delante de ti fuego y agua. Extiende la mano a lo que quieras. Delante del hombre están la muerte y la vida. Le será dado lo que él escoja. Es infinita la sabiduría del Señor. Es inmenso su poder y él lo ve todo. Los ojos del Señor ven con agrado a quienes lo temen. El Señor conoce todas las obras del hombre. A nadie le ha mandado ser impío y a nadie le ha dado permiso de pecar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, esta lectura tomada del libro del Eclesiástico nos plantea una disyuntiva: vida o muerte, virtud o pecado, salvación o condenación. Pero el Señor, en su misericordia, en su amor, en su sabiduría, lo hace como un padre precisamente amoroso. ¿Por qué? Porque Él lo hace, lo pide, lo plantea, respetando nuestro libre albedrío. Es decir, nosotros, si queremos, lo haremos; si no queremos, no lo haremos. Es cosa nuestra. Y también es responsabilidad nuestra y por lo tanto la consecuencia será sobre nosotros. Habla el Señor: si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos, dice, permanecer fiel a ellos. Y naturalmente al final de este párrafo nos dice: delante del hombre están la muerte y la vida. Le será dado lo que él escoja. Es nuestra responsabilidad. Totalmente. Y vemos que después de que mira qué maravilla la pedagogía del Señor, viene en ese orden: la bienaventuranza, luego nos exhorta a ser luz y sal, y ahora las lecturas de hoy es llegar a nuestra más profunda intimidad, interioridad, como es llegar al corazón del hombre, tocar el corazón del hombre. Y esta lectura se plantea en aquel misterio de dónde viene el pecado, del mal, del pecado. Se enmarca en ese contexto del misterio del mal y del pecado, o en el misterio del pecado y la libertad humana. La verdad es que el Señor no nos hizo para hacer el mal, nos hizo bueno, de una naturaleza divina, y nos hizo para la verdad, para ser felices aquí en el mundo, así como nuestros primeros padres en un comienzo, antes de caer en el pecado, antes de caer en el pecado. Y entonces dice la lectura: puede guardar los mandatos del Señor porque es prudencia cumplir su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Que hagamos el bien. La voluntad es que usemos nuestra libertad o nuestro libre albedrío o nuestra sabiduría divina, que la hemos recibido a través del Espíritu Santo, esa sabiduría, y que utilicemos esa sabiduría para elegir, pero para elegir en libertad, elegir obedeciendo. ¿Y qué obedeciendo? Obedeciendo la palabra y todo lo que Él dice en sus mandatos. Elegir el bien. Y para eso está la disyuntiva: el bien, el mal, el agua, el fuego, la vida y la muerte. ¿Ok?
Ahora elige qué camino vas a tomar. Estás en libertad. Cada uno de nosotros elegimos nuestro propio destino. Siempre estamos buscando como culpar al otro y decir, por el otro que me truncó mi camino, mi destino, mi dicha, mi felicidad. No, hermano. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestro propio destino. Y lo lindo y la maravilla es que el Señor, que lo ve todo lo que hay en nuestro corazón, ve todas nuestras obras que hacemos, lo sabe, y todas nuestras intenciones. Y hasta por las intenciones y las buenas intenciones, por ejemplo, si tenemos una buena intención de hacer una buena acción, pero en el camino nos salió malo todo esto y no hicimos lo bien que queríamos, hasta eso no los toma en cuenta el Señor. La intención de que quisimos hacer una buena obra y que al final no nos salió bien por X, Y, Z, pero no fue por nuestra propia voluntad. Y Él nos enseña entonces a manejar el conocimiento con la voluntad. Esta es una combinación del conocimiento, la voluntad y la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría trasciende. La sabiduría divina, no la humana. Trasciende el presente, el pasado, el futuro. La sabiduría siempre es buena y es eficaz y es atinada. Presente, pasado, futuro. La sabiduría divina es divina siempre. Entonces, hermanos, debemos de tener ese cuidado en manejar nuestras emociones, en manejar nuestra voluntad, en manejar nuestro conocimiento, en elegir. Hay que elegir, hermano, hay que elegir la vida siempre, no el pecado. Si elegimos la vida, estamos eligiendo a Cristo. Pero de acuerdo a la vida, de acuerdo con la sabiduría de Dios. Divina. No de la sabiduría del mundo. Si elegimos la vida, estamos eligiendo a Cristo. Si le elegimos la vida en base a la sabiduría divina, estamos eligiendo a Cristo. Estamos eligiendo a Cristo en base a la sabiduría divina. Ahora, hay algo bien importante que nos dice aquí esta lectura del Eclesiástico. Al final, lo que dice, a nadie le ha mandado ser impío y a nadie le ha dado permiso de pecar. Esto es bien importante porque estábamos hablando del libre albedrío. Sí. Pero eso no quiere decir que el libre albedrío nos autorice a hacer lo contrario de la voluntad del Señor. Sí, así es, no es eso. Sí. Es basado en la sabiduría divina. Y la sabiduría de Dios es la que se nos ha dado a través del Espíritu. Sí. A través del Espíritu. Porque actuamos según el Espíritu de Cristo. Y ese Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios, la sabiduría. Y eso es, hermano, actuar de acuerdo a la sabiduría divina que se nos ha dado por medio del Espíritu y que debemos escoger entre el bien y el mal, el bien. Que debemos escoger entre la vida y la muerte, la vida. Que debemos escoger lo que se nos ha enseñado en base, obedeciendo a la palabra de Dios, obedeciendo. Tenemos que elegir obedeciendo la palabra, obedeciendo lo que el Señor nos ha venido a enseñar. Obedeciendo en base a la sabiduría divina. Eso está centrado en eso. Pasemos entonces al Salmo responsorial. Salmo responsorial del Salmo 118.
Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Tú, Señor, has dado tus preceptos para que se observen exactamente. Ojalá que mis pasos se encaminen al cumplimiento de tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Favorece a tu siervo para que viva y observe tus palabras. Ábreme los ojos para ver las maravillas de tu voluntad. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes, y yo lo seguiré con cuidado. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Amén, amén, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor, dice el responsorio que acabamos de escuchar. ¿Qué significa eso? ¿Por qué dichoso el que cumple la voluntad del Señor? Bueno, quien ama a Dios, quien ama a su prójimo, quien es justo, quien practica la justicia, quien practica la misericordia, quien hace el bien, no paga el mal con el mal, ese es el dichoso, el que cumple con lo que el Señor nos manda a hacer. Eso quiere decir dichoso el que cumple
la voluntad del Señor. Es la voluntad de quien hizo el cielo y la tierra y todo cuanto existe. Dichosos seremos y serán ustedes también, hermanos, si cumplen con la voluntad del Señor. Sí, dichoso, realmente este responsorio, dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Es dichoso realmente el que utiliza bien su libertad, el que elige bien en libertad, porque el Señor es respetuoso y Él nos deja actuar en libertad. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor, dichoso el que obedece, dichoso es el que sigue todas las enseñanzas que nos hace Jesús en todos los evangelios, en toda su palabra. Dichoso el que cumple con esa voluntad de Dios. El que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. ¿Cuál es esa vida intachable? Cumplir con sus preceptos, cumplir con sus normas, cumplir con lo que los manda, hacer el bien en todo momento, amar al hermano, amar al hermano, hacer el bien. Eso es ser dichoso, cumplir con la voluntad del Señor. ¿Y por qué seremos dichosos? Que es una bienaventuranza, realmente. Bienaventurados los que cumplen con la voluntad de Dios, dichosos los que cumplen con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque alcanzaremos el reino de los cielos, porque haremos lo que a Él le agrada. Solo haremos cosas buenas si cumplimos con esa voluntad. Y todo en este camino, como yo siempre les digo, hermanos, es por gracia. Todo es un regalo y todo es por gracia. Hay que pedirle al Señor, aunque ya sabemos que llevamos este tesoro en vasijas de barro, hay que pedirle al Señor que nos regale la gracia de cumplir con su voluntad, porque por nuestra fuerza jamás podríamos cumplir con su voluntad. Nunca, pero ayudados con Él y caminando de la mano con Él y en su presencia, claro que sí, hermanos, por supuesto que sí. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos. Así que, dichoso, o sea, entremos en ese grupo de dichosos por caminar en la voluntad de Dios. Dichosos por caminar en la voluntad de Dios. Queremos, Señor, ser uno de esos dichosos, de poder caminar en tu senda, por el camino estrecho, no por el camino ancho, Señor. Eso es todo. Caminar es por el camino estrecho. Elegir, decidir el bien, decidir caminar en su voluntad. Y todo eso es un don y es gracia. Somos débiles, frágiles y llevamos todo esto en vasijas de barro. Pero en Él todo lo podemos. En Él todo lo podemos. Es importante lo que está diciendo Normiliana, porque realmente no es fácil. No es fácil, pero para eso tenemos el auxilio del Espíritu Santo. Tenemos el auxilio del mismo Dios. Él nos ayuda a hacer ese camino difícil más llevadero y nos da las fuerzas para cumplir. Al final será la recompensa. Al final será la recompensa. Aunque sea difícil, la recompensa para lo difícil es maravillosa.
Es decir, es maravillosa por encima de cualquier gozo que nos dé la vida fácil. Eso es bien importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Pasemos entonces a la segunda lectura de este domingo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 10. Hermanos, es cierto que a los adultos en la fe les predicamos la sabiduría, pero no la sabiduría de este mundo ni la de aquellos que dominan al mundo, los cuales van a quedar aniquilados. Por el contrario, predicamos una sabiduría divina, misteriosa, que ha permanecido oculta y que fue prevista por Dios desde antes de los siglos para conducirnos a la gloria. Ninguno de los que dominan este mundo la conoció, porque de haberla conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero lo que nosotros predicamos es, como dice la Escritura, que lo que Dios ha preparado para los que lo aman, ni el ojo lo ha visto, ni el oído lo ha escuchado, ni la mente del hombre pudo siquiera haberlo imaginado. A nosotros, en cambio, Dios nos lo ha revelado por el Espíritu, que conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, San Pablo, cuyas enseñanzas son maravillosas. Las enseñanzas de San Pablo son verdadera sustancia para caminar hacia la felicidad eterna. San Pablo nos está diciendo aquí exactamente lo que hemos nosotros tratado de explicarles desde el comienzo. Lo que es la sabiduría divina y lo que es la sabiduría humana, la sabiduría del mundo. Lo que el Señor nos pide a través de los profetas, a través de los santos, a través de los evangelistas, es sabiduría divina, no sabiduría humana. ¿Sí? Y que está por encima de la sabiduría humana, de la sabiduría de que quienes tienen poder. Dice San Pablo que si ellos hubieran entendido eso, no hubieran crucificado al Señor. Pero lo que nosotros predicamos, dice San Pablo, es la Escritura, que lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Y aquí San Pablo nos recuerda un principio maravilloso. Dice que quienes no cumplen no se han imaginado. A cambio, Dios dice, nos ha revelado por el Espíritu y conoce perfectamente todo hasta lo más profundo de Dios. Dice, Dios ha preparado para los que lo aman, ni el ojo lo ha visto, ni el oído lo ha escuchado, ni la mente del hombre pudo siquiera haberlo imaginado. Siempre me ha fascinado esa afirmación, Normiliana. Yo la uso mucho. De la Sagrada Escritura que nos está recordando aquí San Pablo. Sí, yo uso mucho eso. Sí. Esta segunda lectura, vemos cómo se destaca esa sabiduría divina cristiana, que es la que Dios predestinó precisamente, esta sabiduría, para alcanzar la gloria, para que cada uno de nosotros alcancemos la gloria. Y la gloria se alcanza con esta sabiduría divina, conociéndola, aplicándola, viviéndola,
la sabiduría divina y no la de este mundo. Solo así, hermanos, podemos alcanzar esa gloria. Por eso San Pablo, el apóstol Pablo, dice que no van a entender. Hasta miedo tenía que lo ultrajaran, y como de hecho lo hicieron, porque lo que él predicaba, ellos no lo entendían. No lo entendían ni los príncipes, ni los más letrados, ni los sabios. No podían entender cómo él iba a predicar a ese Cristo crucificado desde la cruz. No entendían. ¿Qué iban a entender? Que si para ellos que el Cristo crucificado era un fracaso, pues. Y no podían entender que detrás de esa cruz, que la cruz del crucificado es el sello del amor del Padre y del Hijo, el sello del amor allí, y que de ese crucificado, desde ese crucificado nos vino todo, la salvación, la sabiduría divina, y se nos fue dado el Espíritu, y es en ese Espíritu que hemos recibido, ahí está la sabiduría divina. En ese Espíritu que se nos da, ahí está la fe, ahí está la semilla de la fe, ahí está todo. Ahí, en el Espíritu realmente está todo. Y este Espíritu que todo lo penetra, que todo lo sabe, es el Espíritu que llega hasta lo más profundo de nuestro ser, que la misma lectura lo dice, que ni ojo vio, ni oído escuchó, ni idea tienen lo que nos tiene preparado el Señor para todos los que lo aman. ¿Y quiénes son esos que aman al Señor? Esos que hacen la voluntad de Dios, esos que se esfuerzan, que luchan, que combaten diariamente para hacer la voluntad de Dios. Y ese es el mensaje hoy para nosotros. Que luchemos, que combatamos en el día a día, en el diario vivir, por hacer la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios, dirán uno, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios que haga en mi vida? Yo. Que haga el bien, que haga esto, que sea misericordioso. Sí, pero en mi hoy, en mi contexto de mi vida, ¿cuál es la voluntad de Dios? En medio de lo que estoy viviendo, en medio de lo que me rodea, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues esa voluntad de Dios es la que hay que pedírsela, hay que descubrirla, hay que meditar y hay que dejar que Él nos susurre al oído y hay que meditar en silencio para que Él nos diga y le preguntemos, Señor, en esta mi vida de hoy, en mi contexto personal, ¿cuál es? ¿Qué querés que yo haga? ¿Cuál es tu santa voluntad? Y Él nos las dice. Pero nosotros debemos de estar preocupados y esforzarnos por conocer la voluntad de Dios. Porque ya les digo, nuestra propia iniciativa, jamás la vamos a conocer. Hay que pedírsela a Él. Hay que decirle a Él en nuestro diálogo, del día a día y en oración, pedirle a Él que nos haga saber cuál es la voluntad. No es hacer que cumplir su palabra, que cumplir con las obras de misericordia y que amar sí, en teoría, pero en nuestro contexto de vida, en nuestra situación de vida particular, ¿cuál es la voluntad de Dios? Importantísimo eso. Entonces Él nos hará saber cuál es su voluntad si se lo pedimos. Así como la fe, que le pedimos la fe, que crecer en fe y todo.
Pues igual, así como le pedimos el don del amor, todo en el Señor es un don, y todo es gratuidad y todo es un regalo, y todo hay que pedírselo. Así que, hermanos, no se afanen tanto con nuestras fuerzas del mundo saber cuál es la voluntad de Dios, para nada, pero con la sabiduría divina hay que pedirle a Él cuál es su santa voluntad en nuestra vida hoy de nosotros, en nuestro contexto de vida personal, y Él nos las hará saber, y solamente así podríamos cumplir con su voluntad. Y entonces ahí se va a aplicar ese fin de la lectura. Ni ojo vio, ni oído escuchó lo que nos tiene preparado cuando alcancemos la gloria. Esa es porque el Espíritu que ha sido derramado en nosotros penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, y Él sabe lo que hay en cada uno de nosotros. Pasemos entonces a la alabanza musical de este domingo. Regresamos con la proclamación del Santo Evangelio. La plenitud de tu promesa en tus hijos se revela, trae el cielo a esta tierra. Ven Señor, ven Señor, que se cumpla tu palabra.
aferrado a la certeza que muy pronto el Rey regresa. Ven, Señor, fluye hoy, que tu amor desborde. Ahora, Dios, con tu gloria llénanos. Fluye hoy, que tu amor desborde. Ahora, Dios, con tu gloria llénanos. Es tu fuego lo que arde en mi interior, mi deseo. Ven, Señor, dame vida. Santo Espíritu de Dios, mi deseo. Ven, Señor, es tu fuego lo que arde en mi interior, mi deseo. Ven, Señor, dame vida. Santo Espíritu de Dios, mi deseo. Ven, Señor, ven, Señor. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate. De nuevo, hermanos y hermanas, en Palabras de Vida Eterna, con nuestra hermana Normiliana Martínez, ahora para proclamar el Santo Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 37. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que las cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con el hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado,
arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo: no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, platicábamos con Normiliana antes de comenzar este programa cómo el Señor nos viene llevando con los evangelios, los últimos 3 evangelios, hacia una comprensión profunda de lo que son los mandatos del Señor. Comenzamos con las bienaventuranzas la semana pasada, con el llamamiento del Señor a que seamos sal y luz de la tierra. Y ahora el Señor nos está diciendo que Él no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud a la ley. Plenitud, porque no se trata de cumplir unos preceptos, se trata de ir al fondo del espíritu de estos preceptos. Eso es lo que nos está diciendo el Señor el día de hoy. Y eso nos lleva a entender de una manera también más profunda y más clara cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos con los cuales bajó Moisés del monte Sinaí son precisamente la base de la fe de la fe del pueblo cristiano. Son la base de la fe del pueblo judío también. Pero ¿qué pasó? Que el pueblo judío, sus dirigentes espirituales, convirtieron los 10 mandamientos en más de 600 disposiciones humanas. Y no se trata de eso. Se trata de cumplir a profundidad los 10 mandamientos, los 10 preceptos que manda el Señor, pero que no es simplemente cumplirlos, sino que hacerlos desde el fondo de nuestro corazón, desde el fondo de nuestra mente y nuestra voluntad, amando a quien nos manda esos mandamientos, que es nuestro Padre Celestial. Y entonces el Señor nos lleva por esos principios de darle sentido espiritual a lo que el Señor nos mandó. En este evangelio, y es largo el evangelio, bien largo. En este evangelio, que es
sobre el cumplimiento de la ley y la justicia nueva que supera a la justicia antigua. La justicia nueva supera la justicia del judaísmo. Por eso es que él dice y comienza: no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a eso, sino a darle plenitud. ¿Cuál es la plenitud? La plenitud del Espíritu, y el Espíritu es amor, y ponerle amor y sellar esa ley. Por eso Él ha venido a darle plenitud, porque dice, hay que acabar con esos no solo centrarse en los legalismos, como de todo ese rollo de leyes que tenían, legalista. Solo la letra mata, pero el Espíritu es el que vivifica. Y eso es lo que Él hizo, venirle a poner amor, aplicar ese amor, aplicar el Espíritu y la ley. ¿Qué pasa? Que antes no le aplicaban, no se cumplía el Espíritu de la ley. Los fariseos, los letrados, jamás no tenían, nunca les entró el amor en su corazón y nunca buscaron cómo agradar a Dios aplicando la ley del amor. Y no cumplían con el espíritu de la ley, solo cumplían con la letra. Y ni tan así, porque ellos decían una cosa y hacían otra. Por eso nos dice el mismo Jesús, nos dice que tenemos que aplicar la justicia divina, no de los judaístas, no de los religión judaísta, que era la antigua, para poder entrar al reino de los cielos. Y es por eso, para ver dónde está centrada la plenitud que vino a darle la ley, es que se presentan todas estas antítesis. Antítesis, porque mientras en el Antiguo Testamento se hacía esto, les dijeron que se hiciera esto. Yo digo, por ejemplo, hoy les digo esto. Mientras se les dijo, antes se les dijo esto, yo hoy les digo esto otro. Esas son las antítesis. Y claro, entonces él comienza y da ejemplo de que él sí ha venido a aplicar la plenitud de la ley en todas estas antítesis. Por ejemplo, el que se salte uno solo de los preceptos, el menos importante, y se lo enseñe así a los hombres, será menos importante en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla todos y los enseñe todos, a cabalidad, hasta la última tilde, será grande en el reino de los cielos. Él va diciendo, se los aseguro. Si no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Él dice, no solo es, no matarás, cumplir con esa ley mosaica, no matarás. Yo les digo, todo el que esté enojado con su hermano será procesado. Nos manda él, la plenitud de la ley es que le infunde la ley del amor y el espíritu, que nos manda hasta amar al enemigo. No solo no matar, está bien, ¿ok? Hasta amar al enemigo, que no se tenía contemplado en las 10 palabras, en los 10 mandamientos. Tenemos que hasta amar, eso es darle plenitud a la ley. En cada uno de las antítesis que nos va diciendo, nos va mostrando en qué consiste, por qué le da plenitud a la ley. Por ejemplo, si vas a dejar tu ofrenda, si tienes un hermano de queja contra ti y sabes que un hermano tiene queja contra ti, deja la ofrenda ahí, ve a reconciliarte con el hermano y luego presenta la ofrenda. Eso es darle plenitud a la ley. Con tu adversario, dice, arréglate en el camino. ¿Por qué? Porque si no, el juez te va a meter a la cárcel.
Primero arréglate antes de llegar a parar a la cárcel. Todo eso es impregnar el espíritu en la ley, el amor del espíritu en la ley. No cometerás adulterio, las digo veloz, porque estamos ya contra el tiempo. No cometerás adulterio. No solo ahí se queda, la ley hasta ahí llega, pero él dice, con solo una mala mirada, ver a una mujer con esa mala mirada, estás cometiendo adulterio. Eso es darle plenitud a la ley. Ya estás cometiendo adulterio. Por eso, si tu ojo derecho y tu brazo y cualquier órgano te hace caer, córtatelo, dice. Eso es darle plenitud a la ley. Eso no lo dice las 613 leyes judaístas, no lo dicen. El que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio, porque da lugar a que si otro se casa con ella cometa adulterio. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué no se acepta el divorcio? Porque el amor de Dios es infalible. El amor de Dios, y allí está impregnado en el sacramento del matrimonio, el amor de Dios. Y por eso no se puede disolver el matrimonio por la iglesia. Por eso, porque el amor de Dios, está ahí impregnado el amor de Dios, y el amor de Dios es indisoluble, es infalible. Por esa razón, porque nadie sabe por qué no existe el divorcio por la iglesia. Nadie sabe, porque está impregnado el sacramento, el amor de Dios ya en ese sacramento, en esa pareja, en el corazón de cada uno. Y el amor de Dios es indisoluble y es indiferente. Ahora, ¿por qué no jurarás en falso? Dice. Porque también el Señor desde el comienzo dijo, será una sola carne. Y lo que está unido no lo separa el hombre. Desde el comienzo. Desde el comienzo. Lo que está unido no lo separa el hombre. ¿Y por qué dice no jures? No jurar el nombre de Dios ni en el cielo. No jurar por el nombre de Dios ni en el cielo y la tierra, dice. Dice, es mejor no jurar. Basta decir sí o no, hacer o no hacer algo, y no decir, te juro que no lo vuelvo a hacer. No, eso no es correcto, porque el maligno se agarra cuando no cumplimos, y juramos y no cumplimos. Mejor es decir sí o no, hacer o no hacer algo, pero no jurar en nombre de Dios en vano. Esa es plenitud de la ley, todo esto. Y como el Espíritu, todo viene por el Espíritu y la sabiduría, lo que hemos dicho antes, de Dios, el Espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones. Y tenemos un espíritu no de temor, sino un espíritu de amor, de temor, en que todo lo se supera. El tiempo se nos terminó y yo solo quiero concluir diciéndoles, hermanas y hermanos, que en tiempos de la supremacía de los principios del judaísmo, bueno, el decálogo, los 10 mandamientos de Dios se distorsionaron con una serie de disposiciones, les decía yo anteriormente, más de 600. Nosotros los cristianos tenemos que tener cuidado de no caer en eso, en disposiciones, porque el mismo Señor Jesús nos dice que lo que cabe es el cumplimiento a plenitud de la ley de Dios. Y quería solo cerrar con esto, que Dios ha venido a revelar al hombre la última voluntad de Dios. Antes lo había hecho a través de la alianza del Sinaí, y ha venido Él a revelar la voluntad del Padre y a presentar la nueva forma de vida, como una superación de lo antiguo. Sí, así es. Así es. No es con nuevas disposiciones, sino con la plenitud de esas disposiciones. Sí. Él va a mayores profundidades, a la mayor interioridad, al corazón, que es donde salen todas nuestras decisiones. Del corazón sale lo malo y lo bueno en nosotros.
Bueno, se nos terminó el tiempo, te ruego la oración final. Padre Santo, eterno, misericordioso, todopoderoso, Dios uno y trino, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque nos has venido a revelar todos estos misterios insondables. Nos has venido a revelar y poder discernir entre la libertad, la responsabilidad, el poder de elección, el manejo del conocimiento, de la voluntad, de nuestra voluntad, Señor, para poder utilizar bien nuestro libre albedrío y poder escoger siempre lo que te agrada, el camino estrecho, y hacer siempre obras y que nuestras acciones sean de tu agrado. Nos has dicho claramente que tenemos que superar la justicia de los fariseos y letrados porque eran incompletas, carecían del espíritu, del amor, carecían del espíritu, del amor, de la misericordia, del perdón. Y eso es lo que tú nos has venido a enseñar, esta nueva forma de vida, superando lo antiguo. Es cierto que esto antiguo nos vino a ordenar y era necesario que así se diera. Es cierto que ha sido útil, que es bueno, pero tú nos has venido a dar la plenitud para poder alcanzar la gloria. Por eso, Señor, te pedimos ser fiel a tu palabra. Te pedimos ser fiel a tus leyes, ser fiel a tus preceptos, ser fiel a tus proyectos, ser fiel a todo lo que viene de ti, todo eso que nos viniste a enseñar, que podamos amar como tú amas, que podamos amar al enemigo, que podamos dejar la ofrenda a un lado y en el altar para podernos reconciliar con el hermano, que podamos entender que lo que vos has unido no lo separa el hombre, que podamos entender esta linda palabra que nos has dicho y que está reflejada en todas las lecturas del día de hoy, porque tú nos preparas integralmente. Así, ese espíritu que ha sido dado es para transformarnos de una manera integral y no parcial. Todo eso viene de tu sabiduría divina y no de la del mundo, Señor. Regálanos el don de poder discernir en nuestra vida, el don de la sabiduría divina, para no creerle a los hombres ni a este mundo, sino solo a ti, Señor. Te pedimos que derrames abundantes bendiciones en este canal, en su personal y sus familiares, en los hermanos televidentes y sus familias, en la familia de Manuel y en mi familia, para poder alcanzar nuestra conversión y la de nuestra familia, hoy, aquí y ahora, en el eterno presente, Señor. No mañana, no pasado. Te pedimos a ti, Madre Santísima, que intercedas ante tu Hijo por la paz del mundo, por la paz de Nicaragua, y especialmente hoy te pedimos por ese siniestro terremoto que hubo en Turquía y Siria, para que tengas misericordia y piedad de ese pueblo y de esta gente que se está debatiendo, para que salgan el mayor de todos los sobrevivientes, que puedan ser rescatados, Señor. Te pedimos por todo este siniestro y por este pueblo que está pasando por esa tribulación, Padre Santo. Apiádate de ellos. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén, amén, amén. Gracias, hermanas y hermanos. Hasta el próximo domingo, si Dios así lo permite. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor.
Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí.